Queridos amigos de NP25 TV, es para mí un honor estar nuevamente con ustedes y con nuestra invitada en esta ocasión, la doctora Rita Jaime, investigadora y terapeuta de la condición humana, directora de IPIREI, que en esta ocasión nos acompaña para tratar el tema del luto y cómo poder superarlo, sobrellevarlo en esta situación de pandemia de la que ya hemos cumplido 6 meses prácticamente. De hecho, la semana pasada, a finales de agosto, aquí en México se llegó a la terrible cifra de 60,000 muertos, algo clasificado como catastrófico, pero también en el mundo se llegó a la terrible cifra de 800,000 fallecidos. Doctora Jaime, ¿cómo se encuentra? Pues afortunadamente bien, consternada por todas estas noticias que lamentablemente pues nos están invadiendo, ¿no? Y es en el mundo, no solo en México. Claro. A lo largo de estos meses pues ya se cumplió lo que podríamos decir la profecía. Han muerto amigos, han muerto compañeros, han muerto vecinos, gente famosa, gente desconocida que se va sumando a esta terrible cifra. Doctora, ¿usted cómo ve este proceso de duelo que la gente está viviendo para poder superarlo en algo que ya estaba anunciado prácticamente? Claro, bueno, yo creo que hoy más que nunca, de hecho, está rompiendo ahí un paradigma donde las personas siempre dicen, yo solo puedo. Sí. Yo voy a salir adelante. Hemos sabido desde antes, no ahora, que el apoyo de un especialista en este proceso, en la pérdida por la COVID-19, es sumamente importante porque rompe un esquema fundamental en lo que es el proceso natural de la despedida de un ser querido. Así es, hemos visto cómo la gente no puede ni tocar al fallecido, no puede ni siquiera decirle adiós, no puede ni siquiera verlo, solamente toman el cuerpo y tenga o no COVID, para no arriesgar, se va al crematorio, se va a la funeraria, y esto es devastador para muchísima gente que está viviendo la muerte de cerca, doctora. Claro, porque aquí una de las cuestiones es que si de manera natural, si nosotros tenemos un enfermo, vamos al hospital y bueno, probablemente nos dan una noticia no tan alentadora, pero bueno, ahí estamos, estamos al pendiente, estamos cerca del familiar, que en este caso no, se llega y se deja al paciente, ya no lo podemos volver a ver, ni a tocar, ni a hablar. Ahora ya incluso habían estado metiendo la modalidad que pudieran comunicarse con ellos telefónicamente para apaciguar un poco el dolor, la angustia que tanto en el paciente como en los familiares se crea esta situación. Claro, mucha gente ha estado viviendo esta tragedia a 6 meses del anuncio del COVID. Aún hay personas que no creen. Bueno, no es de creer, es que acepten que hay un virus, que hay un ser que se está comiendo a la gente, que le está carcomiendo los pulmones. Habían dicho tristemente que han aparecido casos en donde no se crea inmunidad, y todo eso nos pone en un panorama en el cual tenemos que estar conscientes de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Es correcto, y que precisamente, y es muy duro lo que voy a decir, sí. A todos los que nos lean, nos escuchen, nos vean, tenemos que hablar de la muerte. Claro. En este momento de la circunstancia en la pandemia, tenemos que hablar de la muerte porque es tan inesperado como puede llegar. En el momento menos esperado llega, con la persona menos esperada, en la situación menos esperada, y tenemos que hablar de la muerte antes, precisamente porque puede suceder, es muy latente y es muy triste esto. Así es, de hecho, queridos amigos, no es descabellado pensar en dejar un testamento, incluso dejar instrucciones y cuidar
cuidarse al máximo porque esta situación, en el peor de los casos, han dicho que podría elevarse el número de muertos para diciembre a 130,000. Jamás yo en lo personal pensé que estaríamos hablando de cifras de este tipo en mucho tiempo. Yo pensé que este tipo de cosas ya se habían superado en todo el mundo, pero ya vimos que no, la humanidad siempre va a tener este tipo de retos y la enfermedad y la muerte son cosas que no se han modificado sustancialmente más que en la forma en que se hacen los ritos. Doctora, la importancia de los rituales para despedirse, ¿qué papel juegan? Pues precisamente el ritual tiene la finalidad de prepararnos a una aceptación de la despedida, acompañarnos todos para despedir a una persona. Hoy eso no se está dando de manera presencial. Y obviamente como seres humanos que necesitamos el contacto, el calor, el abrazo, el beso, estamos ahorita teniendo una situación muy complicada que se llama ausencia de piel, es decir, tenemos hambre de piel, de abrazos, de besos, y en la muerte es mucho más difícil porque ya no pude sentir, ya no te pude ver, no te pude tocar, y eso deja un gran vacío. Claro. Entonces ahora lo primero, y como lo dije al principio, tenemos que buscar un profesional que nos acompañe para cerrar ese ciclo, porque si no es una herida que queda abierta, que lastima a toda la familia. Como en este caso, ya tengo la ausencia de no haber estado al pie de su cama, acompañando a la persona amada, y que ni siquiera pudimos ir al panteón a dejar sus restos. Entonces me entregan una caja con sus cenizas. Sí. Pues bien, todo el ritual es un símbolo. Entonces, tomemos esa caja, abracémosla, démosle la existencia del ser que amamos. Démosle el calor, démosle vida a partir de lo que sentimos. Hagamos el novenario, el rosario, que normalmente hacemos. Ahora ya se puede incluso acompañar, por lo menos tecnológicamente, porque el hecho de que tengamos esa solidaridad en la familia, de estar unidos, no juntos en este momento, pero sí unidos, hace que el dolor sea más llevadero para poder resignarnos, porque ahorita de acuerdo a las etapas del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, pues obviamente la negación y la ira nos tienen atrapados y no podemos negociar, de aceptar, ya vivir en la tristeza. La gente está viviendo enojo, está viviendo esa negación, es que no puede ser, y se entrampa en la ira. Claro. Entonces necesitamos precisamente con la urna realizar el ritual dentro de los hogares, hacer el novenario para que podamos llorar y llorar y llorar. No es el momento de hacerse los fuertes y quedarse poco demostrativos, al contrario. Llorar, porque eso funciona muy bien, sobre todo si hay adolescentes, los niños que vayan integrando la idea de la muerte, y depositarlo en una cripta para cerrar el ciclo donde debió haber sido dejado el cuerpo primero y después el rosario, pero lo hacemos a la inversa. Y obviamente este es el acompañamiento que el profesional va a hacer con la familia para lograr que ese ritual, aunque sea en manera desordenada, se cumpla y se pueda cerrar esa herida. Es uno de los procesos más difíciles que todos los seres humanos vivimos cuando alguien querido se va, alguien cercano, pero el dolor ¿es eterno, doctora? El dolor es natural ante la pérdida. Sí. Se va diluyendo con el tiempo en intensidad,
pero la diferencia es si yo logré reconciliarme en la aceptación de la muerte y entonces integrar a través de mi conciencia el hecho de que no esté la persona amada. Por ejemplo, pierdo a mis padres, obviamente paso todo el proceso de duelo, siento que me duele, siento que me voy a morir junto con ellos, va pasando el tiempo. Y entonces nosotros tendríamos que alimentar su ausencia con amor. El problema del que se queda el dolor es porque dejamos de alimentarlos con amor. Sí. Dejamos como si los dejáramos de querer porque ya no lo veo. Pues sí, yo entiendo que no lo veo, pero eso no quiere decir que yo no me levante, sepa quién era y quién vive en mi corazón. Amar. Claro. Exactamente. Así es, doctora. ¿Y alguna recomendación que nos pudiera dar tomando en cuenta nuestra propia muerte? Pues lo vuelvo a repetir, es muy duro, pero empecemos a hablar de la muerte de una manera saludable. Finalmente, por supuesto que le tenemos miedo a la muerte, es uno de los grandes temores que unen al ser humano en todo el planeta, el temor a la muerte, porque es el terminar con lo que creemos que es la vida. Claro. Tenemos que hablar de la muerte, pero sobre todo a partir de la vida, y que empecemos a entender la lección, vivamos en paz, arreglemos las cosas, dejemos los rencores a un lado, digamos lo siento, acepten una disculpa, reconcíliense para estar en paz y no tener todavía una serie de sentimientos que compliquen más el dolor natural de la pérdida. Exactamente. Así es, doctora, así es, queridos amigos. Pues ya lo saben, esta situación se agravó con la pandemia, pero realmente ha sido natural a través de toda la historia de la humanidad, de los seres vivos. La muerte siempre está presente, siempre es el destino de todos, pero pues es más notorio cuando en lugar de morir 300 o 100 personas, pues mueren 60,000, ¿no? Entonces, o 100,000 o 800,000. Entonces, realmente, como dice la doctora, hay que estar conscientes de que la muerte va a llegar, pero lo diferente será cómo nos va a llegar, cómo y cuándo nos va a llegar. Como decían por ahí, no sabemos ni cuándo ni dónde, pero siempre hay que estar preparados porque es el final al que todos vamos, solamente que lo más notorio es que durante esta pandemia es más, se apresuró, por decirlo así, en muchos de los sectores de la población. Doctora, ¿algo más que usted quisiera agregar? Pues nada más decirle al público que tenemos que hablar de la muerte, pero hablemos de la muerte a partir de la vida, y que normalmente esto es un punto de reflexión para fortalecer nuestra espiritualidad, que finalmente nos estamos dando cuenta que mucha parte de la población ya no está alimentando su espiritualidad, entonces no encuentra el consuelo. Necesitamos volver a ser humanos, necesitamos contactar con esas cosas buenas que hay dentro de nosotros, en esa esperanza, en esa fe, en lo que ustedes quieran, en un Dios, en una filosofía, en un arquitecto del universo. Necesitamos esa fe, necesitamos alimentar la espiritualidad, que eso es lo que también hemos estado viendo cuando trabajamos con la gente, con la pérdida, sobre todo en esta condición, es que hace tiempo que la gente no comulga realmente, no alimenta realmente su espiritualidad, porque no se trata nada más de decir creo, sino realmente vivirlo. Claro. Así es, doctora. Realmente esto es un tema muy especial porque, como les decía al principio, pues ya hemos perdido amigos, hemos perdido compañeros, hemos perdido familiares, hemos perdido vecinos incluso, que eran parte de esa vida cotidiana que nos hacía la rutina, la existencia de una forma determinada. Ahora ha cambiado y vendrá algo, ahora sí, como decía Yuri, vendrán tiempos mejores. Hay una frase de Octavio Paz que me gustó mucho, y de hecho yo la retomé cuando murió mi papá el año pasado, en 2019,
Ajá. Que Octavio Paz decía en el libro El laberinto de la soledad, que así como la muerte es inevitable, la vida también. Es correcto. Así que... Totalmente. Por eso mismo, un poco parafraseando esa frase, es justo, hablemos de la muerte a partir de la vida, porque entonces la muerte no tendría sentido si no estamos vivos. Exactamente. Pues doctora Rita Jaime, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden contactar? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Rita Jaime MX. Perfecto. Ahí estoy a sus órdenes y estoy atenta a sus comentarios y si en algo puedo ayudarles, aquí estamos. Perfecto. Pues doctora Rita Jaime, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un gusto compartir con usted, con una experta de su nivel, su punto de vista sobre lo que estamos viviendo muchos millones de personas en este confinamiento, en esta nueva normalidad. Y le agradecemos muchísimo, esperando que también usted se encuentre muy bien. Muchísimas gracias. Afortunadamente bien. Gracias y un saludo también. Gracias, doctor.